Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es miércoles, estamos en el tiempo de nuestro segmento Vivencias con propósito. Y como siempre mencionamos antes de iniciar realmente lo que es vivencias con propósito, el significado que tiene vivencias con propósito es cada circunstancia en la que cada uno de nosotros entramos por cualquier razón, sea cual sea la razón, porque omitimos mandatos del Padre, porque dejamos de hacer, porque hacemos cosas que no tenemos que hacer y que el Padre no permite que nosotros hagamos. Ahora, hay muchas cosas que el Padre no permite que nosotros hagamos. Él nos lo describe en situaciones diferentes, nos muestra realmente qué es lo que tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Más sin embargo, nosotros seguimos en esa situación de estar omitiendo o de estar haciendo más de lo que tenemos que hacer, pero en contra de lo que el Padre nos está diciendo. Ese punto es realmente un poco, yo creo que es un poco conflictivo, teniendo en cuenta el propósito de vida que nosotros tenemos, teniendo en cuenta la razón por la cual el Padre nos ha traído aquí, nos ha puesto en ese lugar privilegiado donde cada uno de nosotros estamos, porque yo creo que una de las situaciones más complicadas, yo creo que es que no hemos entendido que donde nosotros estamos es un privilegio y ese privilegio es solamente mío, nadie más tiene ese privilegio. Todos los demás tienen un privilegio, pero ese privilegio es para esa persona. Se puso en un lugar determinado porque es un lugar estratégico. El Padre ya en su diseño que tiene para cada uno de nosotros, en su diseño, en ese diseño que tiene para el mundo, tiene un lugar estratégico para ti, para mí, para cada uno de sus hijos. ¿Por qué ese diseño se ha estado desdibujando? Porque realmente nosotros no estamos cumpliendo con esa función de diseño, esa función de estar donde tenemos que estar, esa función de permanecer donde Él nos ha puesto. ¿Por qué? Porque es que nos hemos dado a la tarea de ir buscando cosas a nuestro, como dice, a nuestro libre albedrío. Y ese libre albedrío realmente nos está sacando digamos, de lo que es la situación, de lo que es el engranaje que el Padre ha puesto para cada uno de nosotros. Tenemos que entender y ser muy claros. Este mundo, este universo tiene un engranaje, funciona porque hay un engranaje. Y para especificar un poquito lo de engranaje, hablemos de ese punto de lo que es un dirigente, lo que es un gerente, de lo que es un presidente, de lo que son elecciones. Entonces, el presidente es puesto en un país, nosotros como ciudadanos lo ponemos en un país con un propósito determinado, que es de gerenciar el país. De ese país ya tiene un engranaje. La función del presidente, ¿cuál es? Que ese engranaje esté funcionando correctamente. Pero, ¿se cumple? No creo. No creo que se cumpla mucho porque ese engranaje, cada persona que sube a la presidencia, cada persona que nosotros nombramos, quiere cambiar ese engranaje. Y siempre en las promesas de las elecciones nos están diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. O nos dicen, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Pero siempre terminamos en ese proceso. Terminamos cambiando el engranaje. El engranaje es un diseño. Oye, ¿por qué decimos? Porque es que el gobierno es un diseño bíblico también. Y podemos ver, porque es que la Biblia nos habla de reyes, nos habla de Salomón, nos habla de David, nos habla de Saúl, nos habla del emperador, nos habla de todo esto y esto significa reino, significa reinar, significa dirigir, significa estar en un engranaje. Ahora, todos sabemos que grandes profetas como David, como salmistas como David, como Daniel, ellos hicieron parte de un engranaje. Pero la gran ventaja es que ellos se sostuvieron, se mantuvieron en ese punto del engranaje. Y ese engranaje realmente así estuvo en contra de lo que dijera el rey, de lo que dijera el emperador, de lo que dijera el dirigente, pero lo que prevaleció es la sabiduría que había puesto el Padre.
Yo creo que uno de los casos más, como más legítimos que está en la Biblia realmente es el caso de Daniel, el caso de Daniel y sus amigos. Ellos realmente nunca rompieron esa estrategia, nunca rompieron ese diseño que el padre le había dado solamente porque el dirigente de turno estaba diciendo que había que cambiar las cosas. El dirigente de turno lo que puede cambiar son cosas que se vayan dando en el momento, son cosas temporales, pero lo que es el beneficio de que la población esté bien, que tenga todo lo necesario, eso nunca va a cambiar. Pero eso es lo que se trata de cambiar siempre, se trata de que el pueblo esté más pobre para que realmente puedan estar bajo el dominio, bajo la esclavitud de, digamos, de esos dirigentes de turno. De ahí nuestro tema principal en el día de hoy, que lo he denominado esclavitud. Y quiero realmente saber de qué somos esclavos hoy. ¿De quién? ¿De quién eres esclavo? ¿De quién soy esclavo en el día de hoy? En ocasiones nos ponemos a ver, regresando un poquito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, pero es que este pueblo podríamos decir que estaba disfrutando de esa esclavitud. Podríamos decir que estaba allí completo, que realmente no se habían dado cuenta de que el Padre tenía un diseño para cada uno de ellos. No se habían dado cuenta de que ese diseño tenía que ver con una estrategia y que esa estrategia realmente era darle a ese pueblo, digamos, como pueblo elegido, lo mejor que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y ahí es donde ponemos a pensar realmente cómo es posible, sabiendo que el Padre nos está dando lo mejor, nos quiere dar lo mejor, y nosotros queremos estar donde realmente nos están maltratando. Pero es que en ocasiones nosotros no sabemos ni qué es el maltrato, no denominamos el maltrato. Quedamos en un punto tan crítico que pensamos que ese maltrato que estamos viviendo realmente como que es lo mejor, que es lo único que yo tengo. No queremos salirnos de esa zona de confort. Y digo confort o comodidad, si es que realmente ese pueblo de Israel podría llamarlo como una zona de confort o de comodidad. Que el hecho de que estén siendo esclavos, el hecho de que por Moisés ir a decir que los iba a librar de esa esclavitud, ¿cómo es posible realmente que estemos diciendo que podemos soportar tanto lo que el enemigo, la esclavitud, está poniendo sobre nosotros? Y parafraseando realmente lo que es aparte de la Biblia, pues iban a hablar con el emperador para que dejaran sacar al pueblo de Israel. Y ya el pueblo de Israel, digamos, estaba medio convencido, pero cuando el emperador se daba cuenta de esto, entonces decía que les queda demasiado tiempo para estar cavilando todas estas situaciones. Entonces, ¿qué empezó? ¿Qué decidió él? Ponerle más trabajo, ponerle menos facilidades para que ellos hicieran su trabajo completamente y que así realmente no tuvieran tiempo para pensar en lo que realmente el Padre estaba haciendo en ellos, porque eso era lo que el Padre estaba haciendo en ellos. Estaba tratando de que por medio del Espíritu Santo ellos vieran la claridad, la diferencia de lo que es una esclavitud física a lo que es una esclavitud espiritual. Y cuando estamos hablando de esa esclavitud espiritual, yo creo que tenemos que dar un poquito de significado también a lo que es esa esclavitud espiritual. En esa esclavitud espiritual yo creo que podemos decir que hay varios tipos de esclavitud. Es esa esclavitud realmente cuando a ti te obligan por medio de una doctrina a permanecer en ciertas cosas que ni siquiera tú conoces. Esa es una parte de esa esclavitud. Cuando tú eres esclavo, digamos, de ciertas ideologías, de esas ciertas ideologías que han sido puestas allí por un hombre, denominación de un hombre. Y esas ideologías realmente no tienen que ver nada con lo que está escrito en la palabra. Y vamos a poner un ejemplo cualquiera, vamos a decir que muchas doctrinas nos están hablando de que el día del reposo es un sábado o un domingo. Pero ¿en qué parte de las escrituras dice que realmente el día de reposo es un sábado o un domingo? Esas son adaptaciones que se le han hecho, que le ha hecho el ser humano
y yo diría que es por pura conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque realmente sí, sabemos que nos tenemos que congregar, la palabra dice que nos tenemos que congregar, que tenemos que diezmar y todo esto, pero algunas comunidades cristianas, llamémoslo así, las comunidades cristianas que se han enfocado en vivir mucho, mucho lo que es esos diezmos y esas primicias, pues se han dado cuenta que realmente llevar una persona a una congregación en semana es totalmente complicado. ¿Por qué? Porque la persona no va a llegar a la congregación porque tiene que trabajar, tiene que estar con su familia, tiene que llegar al colegio, cualquier razón que sea. Pero de acuerdo a esto realmente, entonces es que se definió que los días de reposo, entre comillas, los días de reposo tendrían que ser un sábado o un domingo, porque pues para la mayoría de las personas, o digamos aquí en nuestro país o en cualquier país latinoamericano, se trabaja hasta el sábado mediodía, ya después del mediodía se descansa y el domingo también. Entonces, ¿cuál es el mejor día para, entre comillas, el día de descanso? ¿Sería un sábado en la tarde o sería un domingo? Pero cuando realmente la Biblia nos está hablando de día de reposo, ese día de reposo tenemos que entender lo que es cualquier día de la semana. Podemos entender lo que es cualquier día de la semana. Porque es que el reposo es poder estar en Cristo y poder contar con Él, poder habitar con Él y que Él habite en nosotros, abrir nuestras puertas para que Él esté siempre con nosotros. Ese es el verdadero día de reposo. El día de reposo es cuando estamos en una situación crítica y dejamos que pase porque es que el reposo mío es Jesucristo, el reposo mío es el Padre. Mi reposo no puede ser esa persona que me da el trabajo, donde yo estoy trabajando. Mi reposo es el Padre que me guió hasta esa dirección, hasta esa empresa donde estoy laborando, que es allí donde obtengo mi sustento. Pero no debemos tener esa esclavitud con esa persona que me está dando el sustento. La esclavitud, si la vamos a tener, deberíamos tenerlo con el Padre, que fue el que me guió hasta esa empresa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Somos expertos en ser esclavos de esas personas naturales, de esas personas jurídicas. Pero yo te hago una pregunta en el día de hoy. ¿Por qué realmente no tratas de ser esclavo, no practicas la esclavitud, pero siendo esclavo de Jesucristo, siendo esclavo de nuestro Padre? ¿Por qué no lo haríamos? ¿Sabes cuál es la gran respuesta? Que Jesucristo, que nuestro Padre, no quiere que seamos sus esclavos. Él nos liberó. Él nos compró la sangre, compró su sangre compró nuestra sangre con la sangre de su Hijo. Lo envió aquí a la tierra, lo envió a que padeciera, lo envió sabiendo de que Él iba a ser crucificado, de que de pronto la mayoría de la gente que lo recibía, que la gente que le hacía milagros, era la misma gente que lo iba a acusar, era la misma gente que lo iba a crucificar. Esas personas que estaban andando con Él más cerca, como los apóstoles, que uno de ellos lo iba a traicionar, que uno de ellos lo iba a negar, que ninguno de ellos estaba conforme con qué puesto ocuparía, que todos estaban peleándose sentarse a la derecha o a la izquierda, como si esto representara más en nuestra vida. Nuestra vida lo único que representa es que nosotros dependamos de Él, que seamos esclavos de Él, aunque Él no lo quiere. Pero si vamos a ir al punto de esclavitud, ¿qué esclavitud prefieres? Ser esclavo de ese hombre, ser esclavo de esa ideología, que ese hombre va a cambiar y esa ideología va a cambiar de acuerdo a lo que el mundo te esté mostrando, o ser esclavo de alguien que no cambia, que tiene sus principios bien fundamentados, que tiene su base en la creación, que tiene su base que está pensando en lo que tú eres, en lo que tú has sido y en lo que tú serás. Esto realmente es lo que nosotros en lo que tenemos que estar dispuestos a ser esclavos de él. Pero él no lo pide. Pero cuando yo estoy hablando de esa esclavitud, no estoy hablando de esa esclavitud física. Estoy hablando de poder depender de él solamente, de poder agradarle, de poder confesarnos con él, de poder comunicarnos con él, porque realmente eso es la confesión. La confesión es tener esa comunicación con él. Y digo esa confesión porque yo creo que en ocasiones cuando tenemos esa situación un poco complicada en nuestra vida, circunstancias que se nos están presentando,
En ocasiones nosotros nos sentimos ahogados, nos sentimos cargados. Cuando tenemos la oportunidad de mostrarle a alguien todas nuestras situaciones por las que estamos pasando, yo creo que todo cambia en nuestra vida. Cuando sentimos esa necesidad de desahogarnos y encontramos esa persona con la que nos desahogamos, todo cambia automáticamente. Entonces, ¿por qué no encontrar esa persona que estamos buscando para desahogarnos? ¿Por qué no encontrarla en nuestro Padre, que es el que está con nosotros, que es el que nos guía, que es el que nos orienta? ¿Por qué no dedicarnos a Él por completo? ¿Por qué no dedicarle realmente todas nuestras situaciones críticas? ¿Por qué no dedicárselas a Él? Él es experto, experto en cargar con esa situación, es experto en arrebatarnos esa situación. Y digo arrebatarnos porque nosotros no tenemos la confianza plena de poner las situaciones críticas en sus hombros. Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho con nosotros a la fuerza porque no hemos cedido, no hemos querido depender de Él, no hemos querido entregarle todos nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras dolencias, no hemos querido entregárselas a Él. Nos creemos los superhéroes, nos creemos que somos las personas que podemos andar, que podemos caminar 10, 30, 50, 70 años y con las mismas cargas. No nos hemos dado cuenta que al estar con esas cargas en nuestras espaldas, lo único que vamos a estar haciendo es debilitándonos. ¿Y por qué no tener esa fe en nuestro Padre? ¿Por qué no creer que esa maleta que Él carga es mucho más grande para yo poner las mías? Porque yo tenerme que arrastrar realmente para cargar lo que Él puede cargar, lo que Él me ha dicho que me va a cargar, lo que Él ha prometido. Desafortunadamente, creemos más en las ofertas que nos hacen las personas, creemos más en esas personas, creemos en esas personas que son mentirosas porque por sí somos mentirosos, hoy prometemos algo, mañana no lo cumplimos, o de pronto lo prometemos de por vida y de pronto lo cumplimos 2 o 3 veces, 2 o 3 años y de ahí ya volvemos a ser otra persona diferente. ¿Por qué realmente no saciarnos con la presencia que Él tiene en nosotros? ¿Por qué no desatarnos? ¿Por qué no desocupar nuestros brazos? Estamos cargando todas nuestras situaciones en nuestra espalda, estamos cargando en nuestros brazos, estamos cargando en todo nuestro ser. De ahí las grandes enfermedades que nosotros tenemos. Nos volvimos psicosomáticos. Empezamos a enfermar nuestra mente, empezamos a enfermar esa parte realmente que no se ve pero que se siente. ¿Qué pasa cuando ya hemos enfermado bastante nuestra mente? Automáticamente, como ya no hay un desagüe para la mente, tienen que empezar a enfermarse lo que es la parte física. Ahí es donde llegan esos dolores, ahí es donde llegan esas situaciones que hemos empezado a poner en nuestras vidas, que después de 30, que después de 40, que después de 50 años, ya me va a pasar esto y ya me va a pasar esto. ¿Esto es historia o esto es algo que yo he aprendido o es algo nuevo? Si estamos viendo el paso del pueblo de Israel por el desierto, vimos que estas personas no se enfermaban. Vimos que estas personas no necesitaban cambiar sus zapatos, que sus ropas no necesitaban cambiarlas, que ellos no andaban con ropa. Vimos también que Jesucristo cuando enviaba a sus apóstoles les decía, no lleven nada, no lleven alforja, era lo que físicamente decía a ellos. No lleven dinero, porque ellos sabían realmente que el Padre proveer, Él sabía que era lo que podía proveerles. Ellos le obedecieron y le hicieron caso. Ellos le hicieron caso. Pero aquí en este momento nosotros seguimos luchando contra la corriente. Seguimos moviendo las situaciones de acuerdo a mis capacidades. Pero es que no me he dado cuenta que mis capacidades son restringidas. Son restringidas por mí mismo, porque realmente no he aprendido a creer en ese Padre, no he aprendido a creer en ese Dios. Y cuando yo no aprendo a creer en ese Padre, cuando no aprendo a creer en ese Dios, tengo que cargar todo con mis fuerzas. Y mis fuerzas tienen límite. Mis fuerzas se agotan. Mis fuerzas me abandonan. Mis fuerzas realmente no son como el Padre, como ese poder, esa fortaleza, ese poder, esa fortaleza que el Padre me da. Esa fortaleza no me abandona, ese poder que Él me da no me abandona. Pero ¿qué tengo que hacer? Creer en Él. Creer en lo que Él ha dicho, creer en lo que representa para mí, creer en lo que Él siempre me ha prometido. ¿Cuál es la diferencia?
que sus promesas tienen validez durante toda la vida, durante toda la eternidad. Él promete, pero Él cumple. Él lleva a cabo cada función en la que nosotros estamos. Sí, la lleva a cabo y la desarrolla. La lleva a cabo y la desarrolla. Pero nosotros no hemos podido avanzar en ese punto, en creer. Entonces, si vamos a querer llegar a ser esclavos de alguien, seamos esclavos del Padre. Seamos esclavos de ese ser maravilloso que nos ha mostrado su fidelidad, ha mostrado su confianza en nosotros, sin importar lo que hagamos, sin importar lo que dejemos de hacer. Ha estado siempre con nosotros. Te has curado, te ha salvado, te ha protegido, pone una provisión diaria contigo. Pone esa provisión contigo constantemente, continuamente. Él nunca te fallará. Si quieres ser esclavo, si quieres que seamos esclavos de Él. No nos esclavicemos a este mundo. No nos esclavicemos realmente a lo que el mundo nos ofrece, que es temporal. Y nosotros no estamos buscando, sinceramente, como seres humanos, nosotros no estamos buscando nada temporal. Estamos buscando algo permanente. De allí, que es donde tú siempre, cuando estás buscando un empleo, lo que tú buscas es que esa empresa tenga estabilidad. Y tú no planeas trabajar en esa empresa por un mes, 2 meses, 6 meses. Tú planeas trabajar en esa empresa hasta que tú te retires, tengas la capacidad para retirarte, que te pensionen. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, si estamos buscando esto, ¿por qué realmente no buscar al Padre que ya nos ha ofrecido todo, que nos ha dado todo, que lo ha prometido? En una empresa realmente sí te contratan, pero cuando al mínimo error que tú tengas, tú vas para afuera, te van a sacar. El Padre no. El Padre está convencido de que tú tienes un potencial, de que los dones y talentos que Él ha puesto en ti son de gran envergadura, van a durar, permanentes. Él no nos da nada temporal. Lo único que nosotros traemos a nuestra vida son esas desobediencias, que esas desobediencias sí tienen un castigo temporal, una consecuencia temporal. Pero afortunadamente todo lo que viene del Padre, todo lo que viene del Padre, viene de carácter permanente. Ahora, cuando se habla de esa esclavitud espiritual, yo me refiero realmente, porque tiene como unos contextos diferentes, que esa esclavitud realmente estamos hablando de una acción en la que el hombre permanece por esas consecuencias, por esas circunstancias de las iniquidades. En otras palabras, estos siempre nos producen una esclavitud y si nos descuidamos nos va a llevar a la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es no tener esa comunicación con el Padre, no poder comunicarnos con Él, no poder decir lo que yo quiero, lo que yo deseo. Él ya lo sabe, pero es que ¿cuál es la comunicación? La comunicación perfecta, y eso sí, yo creo que en eso ha coincidido el mundo, es donde las personas comunican y escuchan. No, realmente no están basados en monólogos. Nosotros cuando queremos algo, nuestro Padre nos basamos en monólogos. Ahí sí sacamos el tiempo de donde no lo tengamos. Ahí sí empezamos a asistir a las congregaciones, empezamos a leer la palabra, empezamos a querer escuchar que alguien nos saque de ese aprieto en el que estoy. Pero eso sí es temporal. Cuando tú saliste de ese aprieto en el que estás, ya tienes que ir a trabajar, ya no puedes dejar de trabajar, ya no te queda tiempo de escucharla, de leer la palabra y mucho menos de escuchar la palabra de alguien que te esté aconsejando. Ahí sí nos queda tiempo. Eso sí lo convertimos en temporal. Afortunadamente, el Padre es permanente para con nosotros. Esa lealtad que Él tiene para con nosotros es eterna. Esa lealtad que Él tiene para con nosotros se mantiene sin importar lo que yo esté haciendo o dejando de hacer. Y cuando digo dejando de hacer es porque estoy omitiendo mucho de lo que a lo que el Padre me ha enviado. Somos excelentes en las situaciones de complicaciones en nuestras vidas, decir, heme aquí, aquí estoy. Escúchame, aquí estoy, mírame, entiéndeme, compréndeme, escúchame. Pero cuando la situación pasó, ya esa palabra de heme aquí ya no existe. Ahí sí, ahí sí estamos hablando del otro. Heme aquí, envíame a mí.
heme aquí, envía al otro. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que dejar de mirar en estos momentos de la vida. Que todo lo que está a nuestro alrededor es temporal, sí, es temporal. Que esto, digamos, esta ropa, esta disfraz, digamos, este esqueleto en el que yo estoy, esto es temporal. Se hizo temporal. Tú defines qué tan temporal quieres que sea. Es temporal, pero tú defines la temporalidad de ese espacio, de ese cuerpo. Y lo defines ¿cómo? Empezando a creer lo que el Padre te ha dicho, confiando en Él, no haciendo lo que no tienes que hacer, dedicarse a vivir como tienes que vivir, porque este cuerpo no es eterno. Este cuerpo no es eterno. El Padre nos puso acá realmente porque sabe que nosotros estamos de paso aquí. Nosotros no pertenecemos aquí donde estamos. No nos aferremos a lo que tenemos realmente porque no es nuestro. Lo único es que somos administradores y mayordomos. Esa administración y esa mayordomía es temporal también. No nos aferremos a la vida realmente, porque es que a lo que nosotros llamamos vida es lo que realmente se va, pero a lo que deberíamos llamar vida es lo que permanece con el Padre, a esa convivencia con Él, a esa convivencia sin sacrificios, como lo llamamos nosotros, a esa convivencia sin dolores, a esa convivencia realmente sin esas situaciones que tenemos, por las que pasamos mientras estamos en la tierra. Esa es la verdadera vida. Pero nosotros hemos confundido realmente lo que es la verdadera vida y lo que es la vida regular que estamos llevando. Nos aferramos a esa vida regular que estamos llevando y dejamos esa verdadera vida de lado. Nos aislamos completamente de ella. Lo dejamos allí. Y de pronto tenemos que pensar que en ocasiones puede ser muy tarde para retomarlo. Pero no te digo que el Padre nos esté llevando hasta ese punto. Pero lo importante es por qué empezar a vivir situaciones críticas, situaciones duras en nuestra vida, cuando tenemos al otro lado lo que es esa vida que el Padre nos ofrece, lo que es ese manantial, donde no sentiremos hambre, donde no sentiremos sed. Esa hambre y sed que necesitamos en este momento, esa hambre y sed que sentimos, debe ser hambre y sed de la palabra, hambre y sed del conocimiento, hambre y sed de la revelación del Padre. Cuando el Padre nos revela tantas cosas que Él tiene disponible para nosotros, tú te vas a dar cuenta cómo va disminuyendo esa vida terrenal, y va aumentando esa vida espiritual. Ese es el balance que nosotros debemos tener. Debemos tener más alta esa vida espiritual que esa vida terrenal. Esa vida terrenal es cambiante, la vida espiritual no cambia. La vida espiritual siempre es, ha sido, es y será. ¿Por qué? Porque el Padre lo hizo así, lo hizo perfecto. Esta vida terrenal realmente fue creada por el hombre, fue creada por alguien que es imperfecto. Entonces, si estás en algo que es imperfecto, no esperes que llegue a ser perfecto. Si lo creó ese alguien que es imperfecto, no espere que algún día vaya a ser perfecto. Lo único que nos queda es confiar en que todos esos gobiernos, en que todas las actitudes de nosotros siempre sean guiadas por el Padre. Cuando esas actitudes sean guiadas por el Padre, nos vamos a dar cuenta de que todo va a empezar a funcionar de una forma totalmente diferente y más llevadera. Que todo va a estar de acuerdo a lo que Él ha escrito, a lo que Él nos ha dicho y a lo que Él nos ha revelado. Pero ¿cuándo empezamos a creerlo? ¿Cuándo empezamos a soltar, ahí soltando esa pita tan fuerte de la esclavitud terrenal? ¿Cuándo vamos a hacer ese cambio a esforzarnos más por conseguir esa esclavitud con el Padre? Y cuando yo digo la esclavitud, Él no está hablando de esa esclavitud, no estoy diciendo que nos comprometamos a ser esclavos de Él. Pero si yo tengo que elegir entre ser esclavo terrenal y esclavo del Padre, voy a ser esclavo del Padre así Él no me esté pidiendo. Porque es que ser como parte de esa esclavitud espiritual es depender completamente de Él. En esta esclavitud que nosotros tenemos terrenal estamos dependiendo de alguien.
Estamos dependiendo de los dirigentes políticos, estamos dependiendo de esa compañía a la que tú trabajas, en la que tú dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, en la que tú te sacrificas, sacrificas la vida de los tuyos, sacrificas tu vida por realmente tener algo temporal. Cuando realmente tú te dedicas por completo al Padre, Él te va a guiar por los mejores caminos sin tener que esclavizarte. Él te va a mostrar cuáles son los verdaderos senderos y el sendero por que tú puedes avanzar sin complicaciones. Cuando estamos hablando sin complicaciones no significa que no vamos a tener adversidades. Sí, las vamos a tener, pero no porque las envíe, es porque yo la estoy buscando en esa situación de no hacer lo que tengo que hacer. Y cuando estoy en ese punto, estoy en contra, yendo en contra de lo que es el verdadero principio de ese camino libre, de encontrar esa luz al final del túnel. Porque yo siempre quiero que todo mi camino esté iluminado. Pero no va a estar iluminado siempre y cuando esté dependiendo de alguien, cuando mi esclavitud dependa de la parte terrenal. Esa parte terrenal, al igual que yo, somos transitorios. Entonces no puedo depender de una parte terrenal que es temporal, a la cual yo pertenezco. Si yo ya conozco realmente mi identidad, mi propósito de vida, ¿por qué enfocarme realmente en buscar lo que el mundo me está ofreciendo? Que lo que realmente el mundo te está ofreciendo, vamos a diseñarlo así como una telaraña. Ellos te están mostrando y ellos te atraen y te atrapan en esa telaraña. Ya de ahí no vas a volver a salir. Si ya tienes el conocimiento claro, si tienes revelación, ¿por qué realmente entrar en esa telaraña? ¿Por qué no realmente apoyarnos en las manos de nuestro Padre, en las manos de nuestro Señor Jesucristo? Ellos son nuestro trampolín, ese trampolín que, que nos están catapultando para llevarnos de una gloria menor a una gloria mayor. ¿Será que es difícil nosotros entender todo esto? Sí, podríamos decir que sí es difícil, digamos no tanto entenderlo, pero sí es muy difícil poder esperanzarnos, poder, digamos, decir que vamos a depender a partir de hoy del Padre. Dependamos a partir de hoy de Él, porque Él es el único que lo puede todo. Él es el único que lo sabe todo. Él es el único que lo da todo. ¿Y sabes qué es lo más importante? No espera recompensa. No importa si tú le fallas, Él estará contigo. En la parte terrenal no sufrimos de eso. En la parte terrenal, si tú cometiste un error, tú vas para afuera. Tú eres temporal. Tú perteneces a ese círculo temporal por lo cual tú te haces temporal. Un error que tú cometas, sales del círculo. Lo que bueno sería que entendieras esto, que en el error que tú cometas saliendo de este círculo es porque te están mostrando el otro círculo, porque te están mostrando esa gloria eterna, donde sin importar los errores que tú cometas, vas a recibir el perdón a esa iniquidad que realmente debe ser temporal. No la convirtamos en permanente. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias. Hemos llegado al final del segmento en el día de hoy. La invitación pues para el próximo miércoles, 11 de la mañana, hora de Colombia, en este su segmento Vivencias con propósito, donde cada situación que nos pasa, donde cada situación en la que entramos, sea iniquidad o no, nos sirve para salir adelante, para reunirnos más con el Padre, para amarlo más a Él, para permitir que Él sea el que nos transporte y que nos lleve. Ahora, si este tema de hoy te pareció importante para ti, seguramente habrá muchas personas que les interesa este tema. Compártelo, dale un me gusta, opina. Si tienes algún tema realmente que digas, vamos a tratar este tema, pues te invito a que lo hagas. Escríbenos. Si tú quieres participar también, participa. Dice, yo quiero participar de este tema en este día. Estaremos totalmente dispuestos a escuchar. Así es que, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.